yo creo que la palabra la tiene el señor ministro de Trabajo, que también debe estar absolutamente impactado y sorprendido con esta decisión. Ministro Antonio Sanguino, buenos días, bienvenido a 6am W. Muy buenos días, Julio. Me complace saludarte a ti, a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora, a tu equipo de trabajo, en esta fusión nueva de Caracol con la W, que también saludo de manera muy especial. Es usted muy gentil, ministro. Mire, ¿usted presentía que esto podía pasar? ¿Estaba en sus cálculos? No estaba en mis cuentas, debo decirle, Julio, aun cuando el presidente de la República sí tenía ese temor, lo venía manifestando en los últimos días, me lo manifestó también de manera personal, pues por la manera como se han venido comportando las Cortes en relación con decisiones de gobierno y porque teníamos registrado en nuestros informes internos en el Ministerio y en el Gobierno la radicación de 38 denuncias o demandas, de solicitud de nulidad del decreto. En todo caso, esta es una pésima decisión del Consejo de Estado, con todo respeto por la decisión de esta Corte. Es una nefasta decisión contra los trabajadores de Colombia, contra 2.400.000 trabajadores que devengan un salario mínimo y sus familias. Estamos hablando de cerca de 9, 10 millones de personas, de colombianos y colombianas, 6 millones de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y quienes se benefician de una demanda agregada de 830.000 millones de pesos que recibieron en el mes de enero estos trabajadores y que alimentaron o que más bien se convirtieron en una demanda agregada y en un consumo multiplicador que tuvieron un efecto positivo sobre la economía. Incluso la medición del DANE, que acaba de salir del mes de enero respecto a la inflación, es que el incremento en un mes que por lo general, que habitualmente es inflacionario, como es el mes de enero, respecto a la inflación del mes de enero del año pasado fue de solo 1.8%. Es decir, el salario vital no es inflacionario, demostradamente por estos datos, y el impacto que habían advertido como devastador no lo ha sido en la economía del país. Yo no sé qué estarán pensando los 8.000 internos, médicos internos que recibieron su primer salario mínimo, o los 98.000 soldados que también recibieron el salario mínimo con el incremento del 23%, o los 410.000 aprendices del SENA, para solo mencionar datos adicionales a los 2.400.000 trabajadores de Colombia. Yo creo que se equivocó el Consejo de Estado, pero además déjeme decirle lo siguiente: no hemos sido notificados todavía, nos estamos enterando por ustedes, por la información de medios de comunicación, como generalmente ocurre aquí en este país. Pero lo más curioso es que nosotros tenemos hasta el 24 de febrero para argumentarle al Consejo de Estado las razones que justificaron la declaratoria o el decreto que incrementó el salario en un 23% y que transformó el salario mínimo en salario vital. Es decir, todavía estamos en los tiempos procesales para explicarle al Consejo de Estado nuestras razones, y el Consejo de Estado precipita una decisión de suspensión y nos conmina a presentar un nuevo decreto o expedir un nuevo decreto, según la información que ustedes están comunicando, con un tiempo de 8 días. Es decir, antes de que nos permitan explicarles, ellos toman una decisión de suspensión y nos conminan a que expidamos un nuevo decreto. Esto es absolutamente contradictorio y es absolutamente irrespetuoso con el país, irrespetuoso con el gobierno e irrespetuoso con los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Esto es absolutamente inaceptable. Déjeme decirle con absoluta indignación, Julio, por esta decisión del Consejo de Estado. Señor ministro, independientemente del análisis jurídico y de la sorpresa que tiene su despacho con esta noticia, yo sí quisiera que usted le hablara a los trabajadores que recibieron esa noticia con tanta ilusión. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, que el cálculo era otro, que era mejor, pero pasó lo que pasó.
y mucha gente pues ya acomodó su vida en ese nuevo escenario. Háblele a esos trabajadores. ¿Qué les espera a ellos? No, los trabajadores tendrán que reaccionar con la movilización popular y con la movilización eh, y la acción de sus organizaciones. Yo creo que en estos momentos las centrales sindicales y las organizaciones de trabajadores deben estar preparando jornadas de movilización y de protesta por esta decisión, que es una decisión contraria a esas ilusiones. Es que el salario vital, Julio, es el mínimo que, según la Organización Internacional del Trabajo, le garantiza a ese trabajador y su familia de 3 o de 4 miembros unas condiciones mínimas de digamos, de vida y de subsistencia de acuerdo a las condiciones propias de, digamos, de la economía colombiana. Es que estamos hablando de 2 millones de pesos, de 1.750.000 pesos, más el auxilio de transporte. Digamos, a mí me parece que aquí no solo se trata de calcular las variables macroeconómicas y el de hacer una operación aritmética o contable. Aquí se trata también de considerar las condiciones que requiere ese trabajador, ¿no? Y esa es la ilusión de ese trabajador. Imagínese usted, ese trabajador que me está escuchando, su ilusión y su sueño no es tener un yate privado, ni tener un avión privado. Ese trabajador que me está escuchando, su ilusión es tener el mínimo para poder vivir en condiciones de dignidad. Y eso es lo que le está arrebatando el Consejo de Estado con esta decisión que acaba de tomar. O eso es lo que pretende hacer el Consejo de Estado con esta decisión que está tomando, que a todas luces es una decisión arbitraria, porque no nos han permitido los tiempos procesales para decirles a ellos por qué tomamos esta decisión y sobre qué argumentos la adoptamos. El decreto de salario vital del gobierno del cambio y del propio presidente de la República, Gustavo Petro. Así que no están tomando una decisión contra el presidente, no están tomando una decisión contra el Ministerio del Trabajo, ni contra el ministro del Trabajo, ni contra el gobierno. Están tomando una decisión, señores del Consejo de Estado, contra los trabajadores de Colombia. Ministro, en la negociación del salario mínimo, históricamente se tenían en cuenta 3 variables que usted las conoce a la perfección: inflación causada, proyectada y productividad. ¿Cuáles fueron los argumentos, los puntos de referencia para el incremento del 23.7%, que es el salario vital que ustedes decretaron? Nosotros lo hemos dicho desde el principio. Lo dijimos incluso en la Comisión de Concertación. Claro que tuvimos en cuenta los datos de productividad, todos los factores de productividad, porque hay 3 factores de productividad, incluyendo el factor de aporte del trabajo a las cuentas nacionales y el factor de productividad del trabajo, ¿no? Tuvimos en cuenta, por supuesto, la inflación causada y la inflación esperada, o la meta de inflación de este año. Tuvimos en cuenta también, por supuesto, el crecimiento económico y las demás variables macroeconómicas. Pero hubo un elemento nuevo en esta discusión, y es el informe de la OIT sobre salarios mínimos y vitales para Colombia. No es un informe del gobierno, es un informe del organismo internacional de Naciones Unidas, en donde tienen asiento empresarios, trabajadores y gobiernos de 170 estados del mundo. Y ese informe indica, digamos, el cruce de otras variables que tienen que ver con el salario, o mejor, con las condiciones mínimas vitales de ese trabajador y su familia. Pero además, porque así lo ordena la Constitución Nacional en su artículo 53, que el salario mínimo en Colombia no solo debe ser la combinación o el cruce de estas variables contables o aritméticas o económicas, sino también que el salario mínimo, lo dice textualmente el artículo 53, debe ser mínimo vital y móvil. Así que esas fueron las consideraciones que tuvimos en cuenta en esa discusión y que finalmente no prosperaron, digamos, en la búsqueda de un consenso y de un acuerdo. Y como lo establece la ley 278 del 96, cuando no hay consenso en la comisión, pues el gobierno queda con la potestad
de decretar el incremento como finalmente así ocurrió con el decreto que expedimos el 30 de diciembre del año 2025. Ministro, yo lo escucho y por supuesto lo entiendo y sus argumentos pues son válidos, pero estamos hablando de una decisión y de suspender provisionalmente pues emitida nada menos que por el Consejo de Estado. Es decir, no son los gremios, no es la oposición, sino son los jueces que en la materia, en temas de este orden, pues tienen esa potestad que les confiere la misma ley y la Constitución. ¿Usted aún así cree que no se está también irrespetando un poco la decisión de las altas cortes? Pues primero no hemos sido notificados, Juan. Estamos esperando la notificación. Acabamos de revisar todos nuestra correspondencia y no hemos recibido la notificación, ni nosotros ni la Presidencia de la República. Segundo, le repito, para información de los trabajadores y de todos los oyentes en Colombia, de los organismos internacionales como la OIT, teníamos plazo o tenemos plazo hasta el 24 de febrero para que nosotros demos las explicaciones que nos ha solicitado el propio Consejo de Estado. ¿Y cómo así? Que sin cumplirse esa fecha procesal, el Consejo de Estado, ¿no?, emite, según ustedes, porque no hemos sido notificados, una decisión de suspensión del decreto, y lo más inverosímil, nos conmina a que expidamos un nuevo decreto, sin siquiera haber escuchado las razones de fondo del decreto de salario vital que expedimos el 30 de diciembre. Es que yo, digamos, pues yo no soy abogado, ¿no? Bueno, algo he aprendido un poco de estos asuntos del derecho y la jurisprudencia, pero no entiendo la decisión. Así que estoy esperando que me notifiquen, ¿no? Y bueno, actuaremos en consecuencia. Nosotros tenemos una línea de defensa con la Agencia de Defensa del Estado, con la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, para proteger el salario vital de los trabajadores de Colombia. Eso vamos a hacer hasta las últimas consecuencias jurídicas y por supuesto que seguramente los trabajadores están del lado del gobierno en la defensa de su salario vital. Quiero quedarme en eso que menciona de eso que tienen que sacar un nuevo decreto. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Ustedes van a sacar un nuevo decreto replanteando el salario mínimo? ¿Cómo van a manejar esa petición que hace el Consejo de Estado para que saquen un nuevo decreto de salario mínimo, además para que se sepa cuál es el salario mínimo? Don Félix, pues tenemos que esperar para conocer cuál es el contenido de la decisión proferida por el Consejo de Estado. Es que ni siquiera nos hemos notificado, ni siquiera nos han informado oficialmente. Entonces, hasta que no sepamos exactamente a qué se refiere esa decisión, pues no podemos anticipar cómo vamos a proceder. Esto, de todas maneras, tenemos que conversarlo con el presidente de la República. Es que, digamos, yo me acabo de enterar por la información de prensa, ¿no? Porque, digamos, estábamos también contando con los tiempos de defendernos ante el Consejo de Estado, ¿no? Y resulta que en medio de los argumentos que estamos enviándole y que estamos comunicándole al Consejo de Estado, entonces viene esta decisión que a todas luces pues resulta una decisión, pues puede ser del Consejo de Estado, pues una decisión precipitada y absolutamente inexplicable. Ministro, el documento que usted dice que no le han notificado, creo que está en 3 días, creo que va a quedar ya listo eso, pero ya el auto pues es público, se puede leer lo que están pidiendo. Le ordenan que en esos 8 días calendario ustedes hagan ese aumento del salario mínimo, como dice Félix, pero la pregunta es si ustedes o si usted ya ha pensado en convocar a la Comisión de Concertación, que lo menciona el artículo 3 del resuelve, de la decisión. Y lo que yo leo en la decisión, ministro, es que también le abre la puerta al gobierno a que vuelvan a decretar un incremento muy similar al que teníamos, porque no establece ninguna cifra. Y si usted dice que tuvieron en cuenta todo eso, pues podrían hacerlo. No, pero es que a usted seguramente le da más tiempo de pensar, ¿no?, que el tiempo que yo tenga, o que tengo, pues porque no me he notificado oficialmente. O sea, estas cosas no se pueden decidir, las reacciones respecto a una decisión de esa naturaleza,
digamos, a la topa tolondra y al ritmo de la información que va saliendo en medios. Entonces, yo debo esperar, tengo que consultar con el presidente y debo saber cuáles son los alcances de la decisión. Y por supuesto, pensar el paso a seguir para proteger el salario vital de los trabajadores de Colombia, que es lo que vamos a hacer desde el gobierno nacional, y en eso sí hay una decisión cerrada en cabeza del presidente Gustavo Petro. Pues ministro, muchas gracias por atendernos ante este extra informativo y estaremos pendientes a su conversación con el presidente y los pasos a seguir.